y voy a compartir pantalla. Bien, el tema de hoy va a estar un poquito aburrido porque vamos a tener que comentar sobre algunos conceptos básicos que fundamentan la ética. Así que vamos a hablar del tema del mito a la filosofía. Es uno de los temas que están incorporados al programa de estudios. Así que vamos a iniciar. Antes de comenzar, quisiera yo saber de ustedes qué entienden por mito y qué entienden por filosofía, para que podamos saber qué relación tiene esto con la ética. Así que me gustaría escuchar de ustedes sus opiniones. ¿Quién quiere participar? Yo. Lo escucho. Según yo, ética son valores, profe. Valores, muy bien. Entonces, si son valores, si se relaciona con la filosofía, ¿o qué entendería usted por filosofía? Filosofía es saber, no me recuerdo qué es de razón de... Se te está atorando tu internet, te escucho en pedacito. Pero te entendí algo de razonamiento, algo así dijiste. Ya no te escuché. Bueno, quiero pensar que si dijiste eso, vamos a seguir para ver si tienes razón en tu comentario. Aquí dice, Es que yo... a ver, te escucho. Ya no te escuché. Bueno, aquí nos dice que filosofía es un constante paso del mito al logos. Aquí entenderíamos como logos, como razonamiento, como pensar. Entonces, se suele decir que el inicio de la filosofía radica en el paso del mito al logos. O sea, de lo que nosotros inventamos a lo que nosotros le mostramos racionalmente. ¿Sí? Es un paso que damos de explicaciones o respuestas adicionales que a veces son arbitrarias porque no tienen fundamentación, a respuestas con explicaciones lógicas y racionales, que yo creo que esto es lo que su compañero pretendía decirnos, nomás que se trababa y se escuchaba medio extraña su voz. Pero es esto precisamente. Y la filosofía es parte de allí la ética en la filosofía, entonces pues vamos a conocer qué tiene que ver todo esto para que pueda relacionarse con la ética, que es el tema de nuestro curso. Entonces, si estamos hablando de la frase del paso del mito al logos, ¿a qué nos referimos? Nos estamos refiriendo al origen de la filosofía como una superación de formas místicas y religiosas del pensamiento. Seguramente tendrán ustedes un conocido, un familiar, o habrán escuchado que las personas que son sacerdotes o que son religiosos generalmente entran al seminario y estudian filosofía. Y las personas que tratan de vivir en un mundo mejor y que tratan de ser idealistas y luchadores y que no quieren ser sacerdotes, pues entran a una universidad y eligen la carrera de filosofía. Nosotros decimos, bueno, ¿qué tanto tienen que ver allí? O sea, ¿qué les van a explicar? Los que en la prepa tuvieron esta materia, yo la tuve en la prepa cuando estudié, pues nos dijeron que era promover el pensamiento racional, pero con base en escuelas filosóficas griegas de la antigüedad y tomaban la filosofía como una ciencia.
que ayudaba al entendimiento entre la realidad y la ficción, y entre el ser humano racional y el ser humano irracional, tratando de provocar un mundo mejor. Entonces, ¿cuándo y por qué se produce este paso del mito al logos? Todavía no hemos definido qué es el mito, pero aquí nos dicen que se consiste en que pasas del pensamiento mítico al racional. Y se tiene identificado que es en el siglo VI antes de Cristo, en la antigua Grecia, y que el pasar del mito al logos, de lo ficticio, podemos llamarlo de alguna forma, o de lo que no es posible comprobar su realidad, al pensamiento racional, supone la sustitución de causas sobrenaturales que la gente podría llegar a tener para justificar la existencia o la ocurrencia de hechos por causas de tipo naturales que pueden ser ejemplificadas o que pueden ser demostradas y soportadas de una manera racional. Nosotros hemos escuchado mucha terminología. Por ejemplo, hay un programa de televisión, no sé si todavía exista, pero yo alguna vez lo vi hace poco, que decía la historia detrás del mito. ¿Qué me pueden definir como mito? Quisiera escucharlo. Ahora me gustaría una chica que me explicara para ella qué es mito. Nadie se anima a participar. A ver, voy a recorrerlo. Mentira, A ver, cosas que se inventan. se escucha muy cortado, no te entendí. ¿Me podrías repetir, por favor? Pues que no, se le trabó, creo. ¿Ya me escuchan? ¿Sí me escuchan? ¿Ya? ¿Ya? Profe, es que se traba, Mucho. no se oye. Se está trabando mi voz, porque yo a ustedes no les entiendo, a veces se me traba también. ¿Sí me escuchan y me entienden lo que Sí, estoy no sé, diciendo? ¿Sí? más o menos. A ver, voy a conectarme también con el celular para ver si así podemos continuar sin problema. Yo veo que ustedes así lo hacen y como que sí funciona. ¿Sí? ¿Lo podrás repetir? Sí, me estoy conectando con el Gracias. celular para que me escuchen mejor. Ah, ya. Ah, ok. Lo esperamos. Ya está. ¿Sí me escuchan mejor? Voy a quitar el audio de la compu para que no se vincule. Ya. Ahí ya nada más se escucha mi celular, ¿verdad? Sí, profe, Ya. Ahí ya. Esto por celular. Ay. Ahí está ya. De todas formas, la voy a subir a la plataforma. ¿Ok? Bueno. Continuamos entonces con la presentación. ¿Me escuchan mejor ahí sin que se atore? sí, Sí, mejor. profe, ya. Muy bien.
Estaba preguntando que si alguien de ustedes me puede decir qué se entiende por mito. ¿Qué es un mito? Me decía, profe, que son como mentiras, ¿no? Como algo que se inventó. O bueno, que no es verídico, que no está comprobado. Que no está comprobado, ¿ok? ¿Alguien más? ¿No? Nadie se anima. Una chica, Carolina, que la veo muy atenta. Para usted, ¿qué es mito? Es como una historia, pero que no es real. O sea Como una que... historia. Nosotros escuchamos que existen mitos de todo tipo. Hemos escuchado de historias fantásticas, de sobrenaturales, incluso tenemos mitos con personajes famosos, ¿no? Les comentaba que en un programa que hablaba de la historia detrás del mito y el programa, yo recuerdo que explicaban situaciones que se decían, que se suponían de algún famoso, pero que no necesariamente era real, ¿verdad? Era su investigación la que demostraba si había sido cierto o no. Entonces, pues los mitos era con lo que en la antigüedad la gente justificaba la ocurrencia de cosas. Si explotaba un volcán, pues decían, es que es el dios de la tierra que se enojó. Entonces existía el mito de que debajo de la tierra existía un ser sobrenatural que cuando se enojaba hacía que temblara y explotaran los volcanes. Y que si hacía mucho viento, decían, es el dios del aire que está molesto. Entonces era el mito, ¿no? Por eso viene la expresión mitología, porque está basada en un suponer que generalmente se relacionaba con sucesos que no estaban en la comprensión del ser humano. Aquí en esta diapositiva nos hablan que nace la filosofía dentro de lo que se conoce como eurocentrismo y genocidio. ¿A qué se refiere esto? Bueno, estamos hablando que estamos en Europa y que el conocimiento, la civilización, pues se centra allí. Allí está el nacimiento de las grandes culturas y era el mundo antiguo y era el mundo que se conocía. Y genocidio porque generalmente era una guerra entre pueblos que llegaban a extinción a veces de muchas personas y sus mitos hablaban siempre sobre entidades de dioses que luchaban entre ellos y que se terminaban pues matando porque eh, Se silenció su audio, profe. ¿no? Lo tengo abierto. No, ese es de la otra. Es que se traba y ya no se escuchó nada. Ah, ok. Déjeme pasarle a su prefecto el enlace porque ya se lo pasé y dice que no lo tiene. Yo no sé qué le pasa a ese señor. Ay. Entonces, perfecto. Dice aquí que entonces el pensamiento mítico
utiliza esos relatos y que son protagonizados por seres sobrenaturales. Entonces, la única manera de aceptarlos es la manera dogmática, sin espacio de reflexión crítica. O sea, todo lo que yo no comprendo, todo lo que no puedo entender, le doy el título de Dios. Es un Dios, es un Dios. Entonces, ahí se basa el nacimiento de la filosofía, pero con base en un mito. Yo imagino que ustedes en su investigación descubrieron que existen muchos filósofos. Entonces, en esa antigüedad, en el origen de la filosofía, el mito es una manera que tenía la... Profe, no se escucha. Entonces, la idea que trasciende entre lo que es el mito y la razón pone de manifiesto mitología. Y que esta mitología pues ya no era tan convincente o tan evidente su aplicación, porque la persona que escuchaba comenzaba a hacer juicios, a hacer razonamientos y ponía en entredicho lo que se le decía. No se ve que perfecto. Al razonamiento, es que actúa la lógica y la razón como una necesidad de poder explicar qué está sucediendo alrededor. Entonces, se convierte de un mito o creencia popular a una justificación o demostración. Por ejemplo, aquí esta pregunta dice, ¿por qué llueve? ¿Quién me la responde? ¿Por qué qué, perdón, Uno profe? solo, por favor. El ciclo del agua. Aquí dice, ¿por qué llueve? ¿Y qué más? ¿Cuál es la justificación lógica, el razonamiento? Los gases que bajan de la atmósfera, los gases de la... Porque el agua se evapora. El agua se evapora y sube, se convierte en nube y con cierta atmosférica se vuelve a convertir en agua y vuelve al suelo, ¿verdad? A la tierra. Entonces, usted está haciendo un razonamiento porque ya lo sabe, ya lo estudió. ¿Desde cuándo sabe usted por qué llueve? ¿Qué recuerda usted? ¿Desde cuándo supo? ¿Desde la primaria? En la primaria te la enseñan. De la María. Así es. A todos ustedes y a mí, Ah, desde mañana, claro. Pero somos quizás a alguna población alejada de la ciudad o de la civilización, a lo mejor su justificación va a estar alrededor de un mito de por qué llueve, ¿verdad? Te van a decir que la madre dio ser y le dio agua, luego la deidad se la devolvió y va a empezar a hablar y te va a dar un razonamiento mítico, no lógico. Pues así es esto, todo está con base de un mito a una leyenda o leyenda. Aquí nos habla que la palabra mito proviene de, viene ya, pero no admití. No es la palabra mito proviene del griego mitos, eso significa un discurso o mientras tanto, el logos, que es el razonamiento, es el conocimiento que se adquiere a través de la razón y no a partir de creencias. Entonces, la diferencia entre el mito y el logos es que el mito es algo que no tiene forma de ser demostrado, que puede ser una narración inventada, una historia. Mientras que el logo es la aplicación del conocimiento o del razonamiento. Continuamos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, el mito
explica las cosas mediante dioses y procesos sobrenaturales. La razón busca explicar las situaciones, pero mediante hipótesis y argumentos. Esta palabra hipótesis seguramente la hemos escuchado y la hemos utilizado en varios trabajos que he elaborado en las diferentes materias que han cursado hasta este momento. ¿Quién me pudiera decir cuándo utiliza la hipótesis y qué significa para él? Lo he hecho. Para sacar una conclusión. Es como, ah, es como cuando supones algo de que podría ser. Entonces, estás realizando un trabajo y partes de una hipótesis, ¿verdad? Y de ahí haces tu presentación de la idea o de la investigación que estás realizando. ¿Quién me va a dar un ejemplo de una hipótesis? De que el regreso a clases a la escuela, a lo mejor. ¿Puede ser eso? Profe. Trabajos colegiados. Y seguramente al entregar el trabajo final del colegiado, en su presentación, sus maestros les han pedido su hipótesis. Si ustedes tienen un proyecto de inversión, si tienen un plan de negocios, seguramente incorporaron al inicio del mismo una hipótesis en donde explicaron cuál era la justificación o el supuesto de donde ustedes iban a partir. Y para poderla respaldar, también utilizaron argumentos. ¿Qué sería argumento? ¿Por qué lo metemos entre lo que es filosofía y lo que es ética? ¿Qué tiene que ver hipótesis y argumentos? ¿Qué es argumentar? Si ustedes fueran abogados, me darían un super discurso, porque el abogado estudia el argumento y los tipos de argumentos. ¿Ustedes qué suponen que es eso? Explicar cómo pasaron los hechos. Redactar cómo fueron los hechos. Sí, puede ser una explicación o una narración que busca convencer al que está escuchando y hacer que adapte o que adopte el argumento que se está utilizando. Entonces, el mito pesaba o se aceptaba porque las personas que lo promovían hablaban de una forma muy bien argumentada y llegaban a convencer al más crédulo. Sin embargo, siempre se trató de imponer la razón, y la razón, mediante hipótesis y a la vez mediante argumentos, daba al traste con los mitos, porque comenzó a demostrar que no eran ciertos o que no eran del todo creíbles o aceptables. Entonces, a ese cambio de mentalidad se le llama el paso del mito al logos. O sea, el mito es la explicación que no puede ser soportada, no es una explicación científica, y el logos es la explicación racional. Y en el ejemplo tenemos que la mitología griega, a ver, ya llegó el avisito que nos quedan 10 minutos. Si lo saca, como todavía no termina nuestra clase, con el mismo link se vuelven a conectar. La mitología griega, saben ustedes que está plasmada de un panteón tremendo de dioses, ¿sí? Ellos tenían un dios para todo. Y los romanos, que era un pueblo menos imaginativo y más práctico, copian el panteón griego y lo adaptan a sus creencias. Ustedes pueden ver que tienen exactamente los mismos dioses, pero romanizados. Entonces, mientras, por ejemplo, para un griego estaba Venus como diosa del amor, no, al revés, para el griego estaba Afrodita, la diosa del amor, para el romano era Venus.
Entonces eran así como, decían, pues yo lo adopto, pero le doy un nombre romanizado. Y adoptaron todos sus dioses y adoptaron todos sus mitos. Entonces, si vayan ustedes a una vez a esos lugares, verán que tienen las mismas leyendas, tienen las mismas formas de pensar, pero uno lo ve desde un punto de vista más práctico y el otro lo ve desde un punto de vista más mítico. Entonces, ¿dónde y cómo nació la filosofía? La filosofía surge en Mileto, en el siglo VI a.C. Su surgimiento se da gracias al contexto político y económico social de la época. ¿Quién es el más identificado o al que se considera padre de la filosofía? Pues tenemos que está Platón, que tuvo un discípulo muy adelantado, muy podríamos decir que casi superó a su maestro, que en este caso sería Aristóteles, y entre Platón y Aristóteles, pues forman el legado más importante de lo que se conoce como el pensamiento de la Grecia antigua, ¿sí? El pensamiento filosófico. Puede decirse que ellos son los padres de la filosofía. ¿Y Sócrates dónde queda, profe? Sócrates debe de formar parte de esta misma escuela filosófica, pero él es después, posterior a ellos. Ok. O sea, no tan posterior que digas, si 100 años, 200 años después, no. Debe de ser de la misma época, pero a quien se reconoce, pues son a los tres. Hubo más que Eurípides y cosas así, pero los más importantes, pues son ellos tres. De hecho, el más reconocido en este caso sería Platón, porque él dice, es un mito, que existe el amor platónico cuando amas a otro semejante de una manera pura, sin intervención de algún sentimiento carnal o no sé de qué otra forma de explicarlo, pero nosotros siempre decimos, es que estoy enamorado de tal persona, tengo un amor platónico. O sea, no era una inclinación carnal, simplemente el amor puro, y podríamos llamarlo de una forma. Entonces, ellos dicen que esos mitos y creencias son como la cuna de las culturas y que a base de ellas las personas han formado rituales y costumbres. Dentro del trabajo que ustedes estuvieron investigando, uno de los términos que me analizaron fue precisamente costumbres, para saber cómo se relacionaba con la ética. Y aquí dicen que se hacen parte de la personalidad y que gracias a ellas existen tantas culturas y tantas diferencias y similitudes entre ellas mismas. Lo que los hace diferentes también los hace similares. Entonces, ¿cuál es la definición de razón o de logos? La razón dice que es la facultad que tiene todo ser humano de pensar, de reflexionar, de analizar, para poder llegar a una conclusión, para poder formarse un juicio de determinada situación, de determinado hecho ocurrido. Y que la palabra razón tiene una raíz latina, que viene de ratio, rationes, y eso significa cálculo, razón o razonamiento. Entonces, cuando te dicen, eres una persona muy razonante, quiere decir que eres alguien que eres muy pensante, muy analítico, si vas a realizar alguna actividad, la realizas convencido después de que razonaste la pertinencia o conveniencia de hacer o no hacer tal cosa, ¿sí? Eso forma un juicio y va formando un criterio. Por eso también se dice que es el nacimiento de lo que nosotros conocemos como ética, porque comenzamos a hacer juicios, a aplicar razonamientos y a hacer distinciones. La ética, según el diccionario, es la parte de la filosofía que estudia el bien y el mal. Esto ustedes me lo explicaron la semana pasada, cuando estábamos tocando este tema, me explicaron el bien y el mal. Y está relacionado con el comportamiento humano y con la moral. La moral era otro de los términos que me investigaron, ¿se acuerdan? La filosofía y la ética se basan en el saber teórico.
que les permite analizar, reflexionar, suponer y pensar la conducta moral de los hombres y actos humanos a nivel general. En los términos que me investigaron aparece moral. ¿Quién me puede explicar qué término encontró él sobre moral? No, nos referimos a las normas morales que rigen nuestra conducta, que es un tipo de conducta. Es un tipo de conducta, y entonces entenderíamos que si existe una norma que pretende regular tu conducta, ¿verdad? Que apegada quizás a un modelo moral, lo que puede ser bueno para una cultura, a lo mejor puede ser malo para otra. Por ejemplo, valga la redundancia, cuando llegaron los españoles a México, observaron que ellos iban contra la moral del español de esta época, porque el indígena mexicano se bañaba todos los días y se podía llegar a bañar hasta rodeado de personas. Para el español de la época de la conquista de México, el baño representaba cierta época del año. No se bañaban tan diario como lo hacemos ahora nosotros. Yo creo que ustedes están súper acostumbrados a poder limpiar su cuerpo todos los días, ¿no? A bañar. En aquella época podías bañar 1 o 2 veces al año. Era algo normal, no era amoral, era algo normal, permitido. Se bañaban dentro de su moral. Para el español era anormal, era una falta de la moral porque su hombre, su forma de pensar era diferente. Entonces lo moral puede cambiar de cultura a cultura. Alguien aquí piensa que si yo digo, para la edad que tienen las compañeras, ya están todas cotorritas, porque a lo mejor en otro pueblo, a los 13 ya las están casando, a los 14. Y esa es su moral, no lo ven mal. A lo mejor no, eso es pedofilia, casa menor de edad. Es la moral desde el punto de vista del pueblo, de la sociedad a la que se aplica. Entonces allí existe una controversia, una lucha entre poder unificar de manera universal un término de moral, porque todo va a cambiar según el lugar en donde te encuentras culturalmente y socialmente. Esta es la última lámina de la presentación y nos muestra el punto de concordancia o puntos comunes que tiene la ética y la filosofía. Decíamos que la ética surge de la filosofía, pero mantiene su propio espacio. Nos dice aquí que la ética es una rama de la filosofía que se ocupa de la moral, de la virtud, del deber, la felicidad y el buen vivir. Que en Grecia las formas de ver, entender y ser en el mundo se determinan de normas de acción y las sanciones de tipo personal y social de esa época. En la filosofía del siglo XX, del siglo pasado, la ética se sitúa en el centro de reflexión y discusión filosófica, en el ser personal